Bendito sea el nombre de Jesús. A todos los afligidos, le dijo el profeta, le dijo a los afligidos, le dijo: recobren ánimo, porque vuestro Dios viene. Amén. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Libro de Daniel, capítulo 9, verso 20. En el poderoso nombre de Jesús, le invito a que levante su mano un momento al cielo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a invocar la sangre de Cristo. Oremos. Señor Jesús, invoco tu preciosa sangre, así como el sumo sacerdote, Padre mío, para poder entrar delante de tu presencia. Señor, entraba con la sangre de un cordero, Señor Jesús, y esa sangre le daba acceso, Señor, al lugar santísimo. En el nombre de Jesús, Padre mío, esta sala en esta hora, cada uno de los hermanos, Señor, si vino alguno afligido, si vino alguno con problema, con enfermedad, Señor Jesucristo, tu preciosa sangre paga el precio de nuestro rescate, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, tu preciosa sangre, Señor, nos bendice, nos limpia la conciencia, el espíritu, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para recibirte a ti, Padre mío, porque tú eres la palabra hecha carne, en el glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Libro de Daniel, capítulo 9, verso 20. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: aún estaba hablando, dice Daniel, y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún, dice, estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto, dice él, en visión al principio, dice, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría e entendimiento. Mire cómo dice el verso 23: al principio de tus ruegos fue dada la oración, y yo he venido, dice, para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dando un fuerte gloria a Dios, puede tomar asiento. Quiero hablarle un poco aquí entre líneas. Voy a hablarle para que usted conozca cómo se mueve el cielo. Preste atención, porque es muy necesario para que usted pueda entender cómo se mueve el cielo. En el capítulo 9, Daniel, hermano, estaba rogando, pidiendo perdón por su pueblo a causa de que ellos estaban siendo esclavos, y él está intercediendo por la nación de Israel. Y tenía varios días orando en ruego, en ruego, en ruego y oración. Cuando a él en visión le aparece Gabriel, dice: aún estaba yo orando en la oración cuando Gabriel, a quien había visto, se me apareció al principio y me hizo entender, dice verso 22, y me habló diciendo: ahora he salido para darte la visión. Y el verso 23 revela Gabriel. Mire, Gabriel revela cómo se mueve el cielo. Al principio de tu ruego fue dada la orden. Es decir, cuando Daniel apenas empezó a rogar en oración, dice, fue dada la orden. Es decir, que Gabriel estaba en el cielo, y cuando Daniel empezó a rogar, dice que Dios lo llamó: Gabriel, ven acá. Y le dio la orden y le dijo: mira, ve donde Daniel y respóndele la petición. Pero en la vida real, cuando Daniel estaba orando, pasaban horas, pasaban días, y él dice, rogaba al Señor. El capítulo 9 dice, él rogando: Señor, perdona a mi pueblo. Él pedía perdón y decía: yo sigo pidiendo perdón porque no hay respuesta. Pero cuando Gabriel revela cómo funciona el cielo, entonces le dice: en el mismo momento, verso 23, que empezaron tu ruego, fue dada la orden. Es decir, iglesia de Jesucristo, a todos los que han sido llamados por el nombre de Jesús, desde el momento que tú empiezas a rogar por tu familia, que empiezas a rogar por tu hogar, por tu vida, por tu situación, el cielo en ese momento se empieza a mover. Te estoy hablando cómo se mueve el cielo. Lo está revelando Daniel a través de Gabriel.
dice, cuando empezaron los ruegos, se dio la orden. Usted sabe cuando un jefe da la orden en la empresa, ¿cierto? Y el más cercano, el más idóneo para ese oficio, él puede confesar y dice, no, a tal hora se dio la orden, porque me fue dada en el mismo momento. Eso reveló. Entonces por eso es que la palabra también te dice a ti, dice, dele la gloria al Señor Jesús. No estoy predicando, le estoy haciendo una plataforma nada más. Santiago capítulo 4, verso 3. Santiago capítulo 4, verso 3. Después le voy a empezar la predicación. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. Es decir, que cuando tú pidas, tú no puedes pedir para deleite. Oh, cuando yo tenga la camioneta, me voy a ir por la playa y hasta voy a Argentina, y empieza a deleitarse ahí. Oh, yo en el auto nuevo, el aire acondicionado, ya no voy a tomar más micro. Por eso no le llega el auto. Pedís mal, pedís para el deleite. Entonces Santiago revela ahí que usted tiene que pedir para necesidad. Señor, te pido un auto porque lo necesito, Señor. Amén. Un ejemplo. Señor, te pido un auto, un ejemplo. Le estoy poniendo solamente un ejemplo, no me vaya a juzgar. Le estoy poniendo solo un ejemplo. Si usted pide un auto, dígale, Señor, porque cuando viene el invierno, yo irme, Señor, a mi casa, el frío es muy fuerte en la calle. Entonces está pidiendo para necesidad. Entonces ahí revela Santiago que ahí él te va a responder la petición. Cuando le reveló, cuando le vino Gabriel a Daniel, Daniel no estaba pidiendo para su deleite, él estaba pidiendo por el pueblo. Veía al pueblo oprimido y decía, Señor, necesitamos, Señor, que esto cambie para que el pueblo, tu pueblo, esté bendecido. Amén. Capítulo 5 del mismo Santiago. Acuérdese, no estoy predicando. Verso 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a los otros y orad los unos solo a los otros para que seáis sanado. Ahora mire lo que revela aquí Santiago. La oración eficaz del justo. Usted sabe que es cuando dicen que puede mucho, que lo revele en la Biblia, que te diga que puede mucho. Y justo es el que le cree al Señor Jesús. Amén. Él es el justo. Bien, vamos a pasar ahora sí a la palabra de Dios, al mensaje. Hoy creo que sí voy a tomar agua porque el calor está 38, creo que estaba anunciado. No dan los aires esto. Vi hace un rato a los chiquillos transpirando. Estoy hablando chileno, Amén. San Marcos, hermano mío, capítulo 5, verso 21. Dice la palabra de Dios así. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado, ¿cómo se llamaba? ¿Están leyendo? Voy a volver a empezar, no están. Vamos a entrar en el tema, ok. San Marcos capítulo 5, verso 21. Leemos. Pasando otra vez Jesús en una barca, en el nombre de Jesús, a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Verso 35, seguimos con Jairo. Mientras él aún hablaba, Jesús, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, para que no molestes más al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, ¿cómo le dijo? No temas. ¿Cómo le dijo? No temas. Cree
solamente, como dijo ahorita el hermano, testificando que había que creer en Dios. Amén. Y dice, no permitió, dice Jesús, no permitió que le siguiese nadie más, sino Pedro, Jacobo y Juan su hermano. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos de la casa, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, ¿cómo? Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él le mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén. Digan todos amén a la palabra de Dios. Bien, hermano, la palabra de Dios dice que Jesús, hermano, estaba del otro lado del mar, se montó en una barca y pasó a esta ribera de este lado. Y dice que estaba reunido alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Si me ayuda con el título del mensaje. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y cuando le vio se postró a sus pies. El principal de la sinagoga, hermano, era un príncipe. De hecho, era un príncipe de Israel. Un principal vendría siendo como, usted sabe que está la parte política y está la parte religiosa. Un principal es como cuando está un arzobispo. Si alguien entiende ese grado en la parte eclesiástica, un arzobispo es una persona que está encargada de un ejemplo de una región. Un ejemplo, está encargado de la región metropolitana. Entonces ese arzobispo que está acá en la región metropolitana se mueve, un ejemplo, que se mueva a Melipilla, un ejemplo, y hace una visita, un principal. Él cuando hace una visita, el principal era una persona que él iba a responder respuestas del pueblo de Israel. Es decir, cuando él llegaba, él no, y le hacían una pregunta, él no llegaba a opinar. En la categoría de que él estaba, él no podía opinar sobre una pregunta, sino que él daba una respuesta con certera. Es decir, que era una persona de peso, de estudio, de trayectoria. Este hombre era Jairo, pero era una persona también que tenía su familia, hermano. Y dice la palabra que tenía una niña de 12 años. Para los que son padres, para los que son papás y tienen una niña, que han tenido hija, una hembra, entienden o pueden entender también lo que es el amor de una hija hacia un padre. Es diferente el amor de la hija, de la hembra, hacia el padre. Muy diferente del varón. El varón es el hijo. Dios te bendiga, hermano, en el nombre de Jesús. El varón es el hijo. Si es tu hijo, tú juegas con él a la pelota. Papá te amo, papá te quiero. Te puede dar un abrazo de oso, así queriendo tener más fuerza que tú, competir. Pero la hembra es diferente. La hembra es un amor dulce al papá. Es un amor que a veces el papá está pensando y ama a su esposa, pero cuando la mira a ella le dice, tú eres mi amor. Y la hija lo sabe. El otro día yo saludé yo tengo una niña que ahorita tiene 8 años, y el otro día yo saludé a una bebé que ya está grandecita, y yo, hola princesita, ¿cómo está? Le estoy diciendo a la bebé. Y cuando yo volteo así, veo a mi hija. Y cuando yo me acerco, ya hija, quédate tranquila. ¿Por qué le dijiste princesa? Entonces, Jairo tenía una hija. Tenía 12 años, una princesita tenía. Pero la palabra relata, hermano, que esta niña fue causal de una enfermedad a tal punto de llegar a agonizar. Estando, hermano, yo en centros médicos que he estado de pronto, he orado de pronto por alguna persona agonizando, y cuando el médico que está ahí o la enfermera dice, él está agonizando,
Hermano, no es bonito ver a una persona agonizando. No sé si alguien haya tenido esa experiencia. Cuando la persona agoniza, el cuerpo le empieza a temblar, empieza a hacer cosas porque se está yendo. La persona se está yendo, el cuerpo está colapsando. Entonces la palabra revela aquí, Marco, que la niña estaba agonizando. Él era un principal de Israel, igual a aquel hombre que llegó a Jesús de noche. ¿Cómo se llamaba ese hombre que llegó a Jesús de noche y le dijo, Rabí? Sabemos que Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo, él era igual a ellos. Por eso Nicodemo llegó de noche. Porque los principales de Israel, de la élite política, ellos tenían prohibido acercarse a Jesús. Porque ellos decían que Jesús quebrantaba el día de reposo, porque el día de reposo sanaba a los que estaban en problemas espirituales, los sanaba. Entonces ellos decían acerca de Jesús, este tiene señales, pero ¿por qué quebranta la ley? Este no viene, decía, por Belzebú, le decían a Jesús. Echa fuera los espíritus. ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces toda la élite farisea, hermano, todos los eruditos tenían prohibido llegar a Jesús a pedirle algo. Pero Jairo tenía una esposa. Bendita las esposas que Dios nos da. Y dice, y le creó, ¿cómo es que dice Adán? Le dice, le dio ayuda idónea. Ustedes se acuerdan cuando Pilato fue a sentenciar a Jesús. Dice que la esposa de Pilato soñó esa noche y luego le dijo, ten cuidado con ese varón, es justo, acabo de soñar con él. Por eso fue que Pilato se lavó las manos y dijo, yo no tengo asunto aquí. Entonces bendita las esposas, amén. ¿Cuántas tienen esposas? Dele un aplauso a las mujeres. Aplauda con ánimo. Dice la palabra, el que haya esposa, esa que te hace así y te incomoda, haya el bien y la benevolencia de Jehová. ¿Sabe qué es benevolencia? El favor de Jehová. Cuando un rey tú tienes favor con el rey te dice, pídeme lo que quieras. Eso es benevolencia, eso es el favor de un rey. Pídeme lo que tú quieras. Ok, hermano, seguimos aquí en la palabra. Entonces Jairo tenía una esposa, hermano. Jairo sabía que políticamente, religiosamente no podía llegar a donde Jesús. Es más, cuando Jairo llegó a donde estaba el maestro, porque estaba a la orilla del mar, acababan de bajarse de la barca. Cuando Jairo llega ahí, los discípulos de Jesús, de una vez, hermano, porque ellos custodiaban a Jesús. Acuérdense que a Jesús querían aprenderlo para apedrearlo. De alguna manera ellos estaban buscando una pregunta para con lo que Jesús le respondiera, darle sentencia a Jesús. Cuando llega Jairo y los discípulos ven la vestidura de un principal ahí, la atención en ese lugar cambió. Nadie se imaginaba que Jairo venía a una petición. Ya conocían a los principales. Cuando llegaba un principal, cuando llegaba un fariseo, hermano, llegaba era a cuestionar a Jesús. Llegaba a decirle una palabra para ver qué le respondía a Jesús. Entonces cuando llega Jairo, el ambiente de los discípulos se puso tenso. Quizás Pedro, hermano, porque dice que Pedro siempre mantenía 2 espadas. Los que han leído, de una vez se pusieron pendiente ahí con el maestro. Yo no sé si usted cuida su hogar. Imagínese caminar con Jesús. Si a veces cuando tú vas entrando en revelaciones con Dios o el llamado de tu propósito, porque todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito, ¿cierto? Hay personas que tienen un llamado de al varón de Dios, protegerlo, no sé, tienen ese llamamiento, así como que de servirle al que es varón de Dios, así como que, varón, ya, yo te ayudo, así como que ayudar en el ministerio de ese varón. Entonces, imagínense los discípulos de Jesús, ¡wow! ¿Qué sentían ellos, hermano? Dejaron las casas, eso lo dijo Pedro. Dijo, nosotros hemos dejado casa, tierra, barco. Pedro dejó 2 barcas con Juan. Denle un aplauso a Jesús. Escuche la palabra de Dios, no piense en la vida diaria.
Oiga la palabra nada más y veamos qué trae Jesús. Entonces, hermano, Jairo, hermano, él tenía, cuando él se presenta ahí, el ambiente se puso tenso. Los discípulos de pronto se pusieron pendientes. Llegó un fariseo. ¿Qué le irá a preguntar a Jesús? Ten cuidado con lo que va a preguntar. Estén atentos. Hablaron el uno, el cercano al otro. Y ellos están ahí con ese ambiente tenso. Y dice la palabra de Dios. Dice así, dice: vino un principal de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Solo cuando lo vio. Él no tenía planes de caer de rodillas. Quizás tú has venido a este lugar y tú hay cosas que no la tienes planeada. Pero Jairo, cuando estuvo frente, dice, cuando lo vio, en el momento que vio al maestro frente a frente, Jesús le presentó la cara frente a frente. En el momento que lo ve, dice, cayó de rodillas. Aplauda a Jesús por la fe. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Él no tenía planeado, hermano, si él era un principal de los judíos. Él lo único, hermano, y me imagino que lo que le ayudó a él fue su mujer. Cuando la esposa, hermano, él ve su hija, la de 12 años, esa niña amorosa que ella tanto amaba, cuando está agonizando, quizás ya los médicos habían venido a la casa. Quizás, hermano, ya el dinero que él tenía, él había gastado, pagado el mejor cuidado para la niña. Pero cuando vio que ya no había más nada que hacer, por eso es que es importante, hermano, que usted siempre escuche acerca de Jesús. Porque en el momento oportuno, en el momento cuando es preciso, va a venir la fe a tu vida. Y esa fe te va a hacer caminar hacia el propósito. Es que de otra manera Jairo no iba a llegar. De la otra manera no iba a llegar. Sus estudios no lo iban a permitir. El Sanedrín, hermano, que era la escuela, que era la organización, no le permitía a él. Menos un principal, ¿se acuerda de Nicodemo? Llegó de noche. Entonces no se lo iba a permitir. Pero la esposa de él, esa mujer que a veces te aconseja, esa mujer que está ahí, a lo mejor le dijo: Jairo, la niña se va. Jairo se estremeció dentro de él. Se olvidó del trabajo, se olvidó de la profesión, se olvidó de los títulos y se fue caminando. A lo mejor cuando la esposa lo vio que él arrancó a caminar, le dijo: Jairo, apúrate. Mira el título del mensaje. ¿Cómo dice el título del mensaje? Pero dígalo así, con fe para ti. Quizás las aflicciones temporales no se comparan, hermano, con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Entonces, hermano, la mujer, la esposa le dijo a Jairo, Jairo, por favor, corre, apúrate, la niña se nos va, Jairo. Hermano, y como un padre, quizás él se olvidó de que un principal tenía que caminar de una manera, que un principal de pronto tenía que ponerse el manto a cierta altura. Quizás él se arrancó a correr desesperadamente como una persona natural. Él no traía planes de caer de rodillas. Pero cuando él se para frente a Jesús, en medio, dice que la multitud apretaba. Ahí dice, lo acabo de leer. Apretaba al maestro, la multitud. No sé cómo abrió paso él, hermano. Quizás cuando se dieron cuenta, oh, mira, un principal al que iba tropezando en el camino, metiéndose, hasta que él logra identificar y se para frente a Jesús. Dice que cuando Jesús lo mira, cayó de rodillas. ¿Por qué cae de rodillas? Si el judío sabe que solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Qué revelación estaba viviendo Jairo ahí adorando?
Entonces cuando él está ahí, hermano, dice que la palabra dice que empezó a rogarle. Dice, le rogaba mucho. Verso 23 diciendo, mi hija está agonizando. Y le dijo esta palabra, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Conocían a Jesús como el sanador. No lo conocían como la resurrección y la vida, solo como el que sanaba. Entonces le dice, ven donde está la niña, pon la mano sobre ella y se salvará, dice la palabra. Entonces dice la palabra, hermano, que cuando este hombre, es que cada palabra tuya, hermano, tiene un motivo en el cielo. Por eso es que cuando tú hables tienes que hablar con fe. Tú tienes que hablar certeramente. Por eso es que dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Cuando tú te acercas a Dios y crees que le hay, dice, Él galardona al que le busca. Bendito sea el Señor, apláudale a Él. Apláudale a Él porque usted tiene sus manos libres, hermano. Todavía el ladrón de la cruz no podía aplaudirle porque los clavos lo tenían ahí sujeto a la cruz. Pero sus labios estaban sueltos y le dijo, acuérdate de mí. Y él se volteó, el maestro se volteó porque también estaba en el mismo lugar. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabanza sea el que vive. Oh, te alabo a ti. El Señor está ahí, se pasea, hermano. Alábale a Él, alábale a Jesús. Él es la palabra que se hizo carne, hermano. Entonces, hermano mío, Jesús dice que le rogaba mucho, verso 33, verso 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Siempre los principales de Israel, de Jerusalén, ellos no andaban solos. Ellos tenían discípulos. Todo principal tenía discípulos. Así como Jesús era un rabí, es decir, maestro de maestros, y ellos tenían sus discípulos para enseñarle. Entonces este Jairo, hermano, aún con su carrera, aún cuando él salió de la casa, siempre tenía siervos, sirvientes. Y cuando se escucha que ya Jesús viene para la casa, cuando tú escuchas, hermano mío, que ya tu respuesta, que ya tu bendición, que ya viene en camino. Cuando eso se escucha ahí en la reunión, que Jesús dice, ya Jairo, voy contigo, lo escuchó el siervo. Y el siervo sale corriendo al galope. Sale corriendo y llega a la casa a avisarle. Quizás porque el maestro no iba corriendo. El maestro, dígame tan paciente el Señor Jesús. Dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando Lázaro le dijeron que iba a morir y le dijeron el que tú amas, trataron de tocar el corazón del Señor. El que tú amas está agonizando. Dice que se apareció 4 días después. Imagínense la paciencia del Señor. Amén. ¿Cómo es que dice el profeta? Dice, pacientemente esperé a Jehová y él me libró de todos mis temores. Diga, lo mío viene en camino. Reciba esta palabra, hermano, porque la palabra trae fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y cuando trae fe, la fe mueve la mano de Dios. Y le dijo, no te he dicho que si crees verás mi gloria. Lo mío viene en camino. Es que con nosotros no tenemos a un profeta, tenemos a la resurrección y la vida. Dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por la iglesia, por las ovejas. Amén.
Bien, hermano, entonces emprende el camino lo más rápido, lo más pronto, hermano. Jairo estaba conmovido, dice que le rogaba. ¿Sabe usted? Y se lo voy a traer al terreno. Cuando usted es tocado con Jesús, cuando tú sientes la presencia de Jesús en tu vida, ¿qué pasa? O sales igual. A ver, le pregunto a los que han vivido esa experiencia, o soy yo solo, no sé. ¿Qué pasa cuando tú has sentido al Señor? De pronto viniste así como normal, pero cuando sentiste al Señor, ¿cómo te va? Amén. Así estaba viviendo Jairo. Cuando Jairo llegó a la presencia de ese mismo que tú sientes hoy día, de ese que te ha transformado y bendecido, desde el momento que él tiene ese encuentro frente a frente con el maestro, que el maestro lo mira a los ojos, lo impactó tanto la presencia de Dios, porque cuando tú vienes con una necesidad, hay una respuesta de Dios. Por eso la mujer de flujo de sangre, cuando tocó el borde del manto del maestro, el maestro se paró. Frenó. El maestro iba caminando cuando sintió que la mujer de flujo de sangre lo tocó. Dice que se paró y dijo: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron: si la multitud te aprieta, ¿cómo vienes tú a decir que quién te ha tocado? Y que dijo: virtud salió de mí. Aplauda al Señor. Ese Jesús, ese es Él, es Él, es Él, es Él, es Él. Alábale a Él. Jesús es Él vive, hermano. La tumba quedó vacía. Por Él vivimos y por Él subsistimos. Los enfermos se sanan por Él. Jairo cae de rodillas, cae ahí y le rogó, le suplicó. Cuando lo impacta la presencia de Jesús, porque ya Jesús tenía respuesta. Cuando tú vienes, ya Él sabe a qué tú vienes. Ya Él sabe ya. Y cuando cae de rodillas, impactado, ya Jesús le dijo: ya vamos. Y cuando van a emprender el camino, los siervos de Jairo salen corriendo. Quizás Jairo, le estoy diciendo entre líneas, verbalmente en mi interpretación, le dice: dígale a... No dice el nombre de la esposa, pero dígale a mi esposa que ya viene en camino. Quizás tú estás estresado ahora. Quizás tú estás preocupado porque estás desesperado. Pero Jairo venía atribulado, venía acongojado por el amor de su niña. Pero cuando Jesús ya dice: voy a tu casa, ya él le dijo a la esposa: ya vamos en camino. Y Jairo empezó a caminar ahí al ritmo del maestro. Y ya voy a la casa. Le llegó la noticia a la esposa, ya el maestro. Pero cuando la esposa, es que a veces pasa eso, cuando la esposa ya viene en camino, pero la esposa que estaba en casa, que estaba ahí en terreno, veía a la niña agonizando. Aunque ella escuchó esas palabras, escuchó que ya el maestro venía en camino, la veía temblando, la veía que la niña se iba. Quizás había ahí un médico, una mujer, alguien asistiendo a la niña, tratando de bajarle de pronto la fiebre, tratando de auxiliar a la niña. La esposa estaba ahí en terreno. Ella sabía que venía en camino el milagro, el sanador, pero estaba viendo el momento presente ahí y eso la agobiaba. Así es. Bendito Jairo, y lo bendigo, porque el Señor le dijo: ten ánimo, Jairo. Cuando todo está difícil, el Señor te dice: ten ánimo. ¿Cómo que? Pucha, no quiero ir para el culto hoy. Hoy no fui para el culto. El Señor te dice: ¿cómo? Ten ánimo, Jairo. Diga: lo mío viene en camino. Jairo se reconfortó un poco porque lo que pasa es que la palabra te reconforta y Jesús es la palabra que se hizo carne, es cierto. Entonces cuando Jesús le habla, él cobra ánimo
Y aunque el siervo va de camino, la mujer está viendo la realidad del momento. Y cuando Jesús va de camino, hermano, y le llega la noticia a la casa, ya viene en camino, y está la cuestión ahí, la niña se muere. Se le va la vida a la niña. Y tú dices de pronto, pero si ya Jesús venía en camino. Tú dices de pronto, si ya Él me prometió esto, ¿por qué me despidieron del trabajo? Señor, si yo te había orado para que me dieran un bono de Navidad, ¿por qué no llegó? Diga, lo mío viene en camino. Los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Esto es conforme al propósito de su llamado. Oh, santo eres Jesús. Hermoso el Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Orólogos. Aleluya. Entonces, hermano mío, la niña se muere. De una vez la mamá, cuando vio que la niña murió, ay, dijo, ¿cómo se va a poner Jairo? Ella sabía que lo amaba. Ella sabía que Jairo amaba a la niña. La amaba a su niña, la amaba. Entonces ella dijo, ¿cómo se corra? Avísale a Jairo que se venga rápido. La niña se nos fue. Cuando llegan los siervos y le dicen, no le dicen a Jesús, sino le dicen, Jairo, ya Él no es la resurrección y la vida. Ya no lo molestes más. La niña murió. Dice que Jesús estaba cerca y escuchó lo que se hablaba. Y le dijo, Jairo, ten ánimo. La niña no está muerta, tan solo duerme. Para Jairo eran noticias. De pronto se murió. De pronto el maestro, que era sanador, le dice ella, ten ánimo. Entonces él estaba viviendo dos emociones, iba y venía, pero estaba Jesús. Lo importante de caminar con Jesús, no te quedes en tu casa. La esposa de Jairo estaba en la casa, hermano, viendo ahí, porque cuando tú estás en casa tú te pones a mirar lo natural y lo natural te agobia. Eso lo vemos cuando llegó Jesús a la casa. Dice que todos estaban llorando. Dice, había un alboroto en la casa, todos llorando, porque estaban en casa. Por eso es que dice, como dice el salmista, dice, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y dice el salmista, yo deseara, dice, a los guardias que custodian tu templo entre las noches. Y dice, debe ser que él miraba y dice, y a la golondrina que hace nidos en tus atrios, anhelando estar en la casa de Dios. Aplauda al Señor Jesús. La mujer estaba en casa, hermano, atribulada. Jairo recibía fuerza porque estaba junto a Jesús. Cuando tú estás en la iglesia constantemente, en medio de cualquier situación, va a haber siempre una palabra que Jesús te va a sustentar. He visto personas que le han muerto familiares y usted lo ve como se le murió un familiar y usted lo ve no destrozado, sino que lo ve como fortalecido. Dice, oye, mira, sí, oramos y el Señor me fortaleció. Eso pasaba así igual con Jairo. El Señor lo fortalecía. Cuando van de camino, antes de que se escuche la noticia, se aparece una mujer ahí. Jesús se detiene porque acababa de pasar un milagro. Luego vienen los siervos y le dicen, ya no molestes más al maestro. Jesús le dice, Jairo, ten ánimo, y arrancan a la casa. Cuando llegan a la casa y están en la casa, dice que había un alboroto de gente llorando. Si ustedes lo que saben cómo es en Israel se le paga a los llorones. No sé si usted sabía, usted sabe que hay personas que son muy fáciles para llorar. Es como un don de llorar. Bueno, en Israel había ese tipo de personas. Entonces esa gente decía, epa, yo voy a aprovechar el talento, decía, ya que yo lloro fácil. Entonces en Israel le pagaban a los llorones para que, así como la gente como hacen en los sepelios, que hacen rezos,
Y hay gente que le paga, si ha visto, ¿verdad? O lo he visto yo nada más. Se ha visto que le pagan a alguien para que haga los rezos en los sepelios, ¿cierto? Estoy hablando de la iglesia católica. Entonces así en Israel había gente para que llorara, por lo menos nada más, y se formara el alboroto de luto total, todos llorando. No eran familia, pero eso llorando a moco tendido, hermano. Cuando Jesús llega y ve el alboroto, Jesús, hermano, no quieres que cuando tú tengas una mala noticia en tu vida, cuando tú tengas algo extraño, algo fatal en tu vida, Él, cuando lo vemos en la palabra, no quiere que tú hagas alboroto, no quiere que tú le digas al que está al lado, oye, ¿y cómo está? No, ¿sabes qué? Pucha, yo estoy mal. Oye, no, el diagnóstico del médico dice que, dígame, ya yo voy 54 años, dígame con la salud, si me dijeron que me cuidara, pendiente de una diabetes, pucha, y la situación. El Señor no quiere que esas palabras estén en tus labios. Cuando Él te prometió una palabra, tú tienes que creerle y ser positivo. Los que aman a Dios, lo que me está pasando es para bien, conforme al propósito de su llamado. Sacó a todos los que estaban con mala noticia, los sacó de la sala, se salen todos. Es más, cuando venía en el camino, que la mujer de flujo de sangre recibió el milagro, dice que no quiso que nadie le siguiera, porque estaban como que en una mente natural, como que vamos a ver qué va a pasar. Acaban de decir que se murió la niña, y empezaron como que a cavilar en la mente. Y nada más agarró a Pedro, a Juan y a Jacobo y le dijo, vámonos nosotros nada más. Llegó a la casa, pasó lo mismo. Estaba el alboroto, la mala noticia. Lo despidieron del trabajo. No, y ¿sabéis qué? Ya esta la despidieron. No, y para completar, la niña salió mal en la escuela. No, y mira, y ahora la tensión se me descontroló. Y ahora no, si hermano, no puedo asistir a la iglesia porque tengo la azúcar disparada. No puedes tener esos comentarios cuando hay una palabra viva que te está llamando. Todos los días hay una misericordia, hay una sangre que está corriendo. ¿Quieres ver tu milagro? Debes cambiar tu lenguaje a un lenguaje de fe, un lenguaje positivo de la palabra de Dios. Jairo prefirió quedarse callado. Jairo, el maestro le dijo, contrólate. Jairo, ya me controlo. Y se le permitió a Jairo. Quizás Jairo le dijo a la mujer, tranquilízate que el maestro me dijo que la niña estaba durmiendo. Ella estaba desesperada. Y la mujer que algo pasó, el efecto de esa palabra, que la mujer se tranquiliza. Y solo la mamá, el papá, los 3 discípulos y Jesús entraron donde estaba el muerto. La niña ya estaba allá. Los burladores se burlaban de Jesús cuando le dijo, no se alboroten. Alguien te puede decir, ¿cómo tú no te vas a quejar de la situación? Alguien te puede decir, ¿cómo no te vas a quejar de la economía? Si mira la economía, mira, la niña está ahí muerta. Alguien decía, la niña, mira, no está respirando. Y decían, esa es la realidad. Y se burlaban de él. ¿Y qué hizo Jesús? Cuando tú tienes ese vocablo, saca de esos pensamientos de tu vida. Empezó a sacar todos los pensamientos. Empieza a reprender esos pensamientos, dice la palabra, y lleva a los cautivos a la mente de Jesucristo. Aplauda al Señor Jesús en esta hora. Y cuando tiene a la niña ahí, hermano, acuérdese que cuando yo le leí de Gabriel, le dijo Gabriel, desde el momento que empezaron tus ruegos, se dio la orden. Pero pasó un tiempo. Esa es la revelación que había ahí. Desde el momento que Jairo estaba frente a Jesús, Jesús le dijo, ya, yo voy a tu casa. ¿Sí estás entendiendo? Bendiciones, hermana, en el nombre de Jesús. El Espíritu del Señor te bendiga. Dele un aplauso al Señor, hermano. Apláudale a Él, a Él. Entonces, hermano, el ángel revela
que desde el momento que tú oras, desde el momento que tú tienes comunicación con el Señor, ya sale la respuesta. Cuando Jairo cae de rodillas y adora, quizás estaban ahí los otros fariseos y dijeron: oh Dios mío, un principal. A él no le importó. Él dijo: en este momento estoy siendo expulsado del Sanedrín. Con lo que estaba haciendo ahí, estaba siendo expulsado del Sanedrín. Por eso Nicodemo llegó de noche, para no ser expulsado de la sinagoga, hermano. Entonces en ese momento él estaba diciendo: yo estoy expulsado del Sanedrín. De pronto alguien dice, a veces se viven situaciones, hermano, que ya tú dices: ya no me importan los títulos, ya he vivido todo. Dices tú: en este momento hay una necesidad mía que solo Jesús. Porque Jairo, hermano, aunque le dieron la mala noticia, había algo dentro de él que le decía que Jesús iba a hacer algo con él. Eso lo estás viviendo tú, iglesia, en cualquier área de tu vida. Pero hay algo dentro de ti que te dice: Jesús va a hacer algo por ti. Ese es tu espíritu que se conecta al espíritu del Señor. Y tú sientes en el espíritu que tú ves todo diferente, todo extraño, todo mal. Así lo veía Jairo. Dele un aplauso al Señor Jesús. Dice la palabra que tomó la mano de la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó con la niña? Usted se atrevería a creer. Le invito a que se ponga en pie. No hemos terminado, póngase en pie solamente, en reverencia a la palabra, al Señor que se hizo carne, a Él. Sé que de pie no veo a los de atrás como cuando están sentaditos, pero usted cree. Esta niña dice que volvió a vivir. Ella había dejado de comer. Ustedes saben, niño, cuando una persona cuando está agonizando ya no come. Si le mojan los labios con un algodoncito porque está agonizando, pierde los sentidos. Muchas maneras de agonizar. Cuando Jesús le trae la obra a esta niña, y la niña no solamente resucita, dice que se despertó con un hambre. Es decir, que lo que se había afectado en su cuerpo, lo que la tenía agobiada, porque aquel hombre le dijo: pon la mano y serás salva. Lo que la tenía agobiada, lo que le estaba robando la vida a esta niña. Cuando Jesús llegó, porque desde el momento que estaba aquí con Jairo ya iba en camino, pero cuando llega, ahí es el cumplimiento. Por eso la palabra de Dios dice que cuando Jesús dijo: consumado es, quiso decir: ya todo está hecho. Tus bendiciones están hechas. Dios hizo al hombre para ser próspero y abundante. El hombre pecó, lo perdió todo, pero por medio de Cristo somos restituidos. Jesús dijo: separado de mí nada puedes hacer. Yo he venido para que tengas vida. Como dice, y vida y en abundancia. Diga: lo mío está en camino. Vida en abundancia, dice el Señor. Diga: lo mío está en cara. Hoy en el nombre de Jesús, yo profetizo tu ministerio, Espíritu de Dios. Jesús es el espíritu de la profecía, iglesia. Adereza mesa delante de mí. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Alábale, alábale. Ciertamente el bien te suelta en esta hora. Los problemas te sueltan. Los pensamientos te sueltan. Adórale. Deja que se mueva Jesús. Él va en camino. Él va en camino. No escuchen más que la niña está agonizando. No escuchen más que hay enfermedad. Mira al Espíritu Santo.
Suelta en el nombre de Jesús. Recibe el alabanza. Jesús va en camino. Jesús va en camino. Jairo empezó, cayó de rodillas. El principal, el que iba a perder el puesto de trabajo, iba a ser expulsado del Sanedrín. Alábale, 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 alábale. Te suelta en el nombre de Jesús. Te suelta, el problema se va. Lo mío viene en camino. Se va al abismo el mal. El problema te suelta, la preocupación te suelta. Tú has sido comprado a precio de sangre vertida y derramada.